Buenas tardes, nuestros nombres son Karina Orozco y Lice Dávila, y nuestro trabajo es el papel de los diferentes actores en la producción informal del espacio y en los procesos de regularización derivados en el caso de Villavicencio en Colombia. Esta es un poco la estructura de nuestro trabajo. Tenemos un marco teórico, expondremos el método utilizado, la descripción del caso y las conclusiones. Disculpen un poco la voz, estoy un poquito afónica. Del marco teórico, la pertinencia de nuestra investigación tiene que ver con el crecimiento natural de la población, más los movimientos migratorios del suelo rural al suelo urbano, que generan crecimiento urbano acelerado. Esto implica a que la demanda se incremente, tanto en servicios, vivienda, empleo, infraestructura, y esta demanda necesita ser atendida por una oferta. Si esa oferta es asequible, queda satisfecha por el sector público y el mercado. En cambio, si falta esa oferta, es insatisfecha por la población que no tiene recursos, y esto genera la autoproducción y situación de precariedad, lo que conocemos como informalidad, que sería la no legitimización de la autoproducción por el sector público y el privado. Del método, nuestro objetivo principal es analizar la relación entre la ocupación formal e informal en el desarrollo de la ciudad de Villavicencio. La toma de datos se ha hecho a través de fuentes directas e indirectas. Principalmente las fuentes directas son la base cartográfica del municipio y comunicación personal que hemos tenido con profesionales y técnicos del lugar. Bueno, como parte de nuestro marco analítico, propusimos este esquema que funciona en dos etapas y que incluye tres componentes. El primero es la evolución del proceso de ocupación informal en la producción informal del espacio y los procesos de regularización derivados, que los vamos a analizar en paralelo con el papel de los diferentes actores en estos dos procesos. Para poder entender el papel de los diferentes actores en esta evolución, decidimos entrar en dos casos puntuales para desenglosarlos en 6 componentes que más adelante veremos, y que nos va a permitir llegar al tercer punto, que son las implicaciones que generan estos procesos. Esto tanto en el pasado y para el presente sucede lo mismo, pero ya partiríamos de una foto final, que sería la foto actual, y la participación, el papel de los distintos actores se va a analizar solamente en los procesos de regularización. La descripción del caso, tenemos un contexto, les recuerdo que es en la ciudad de Villavicencio. Acá está la ubicación dentro del territorio de Colombia, y con relación a al crecimiento que ha tenido la ciudad, tenemos una ocupación del suelo exponencial y sostenida que tiene la relación de la ocupación del crecimiento urbano en relación con el crecimiento poblacional. Antes de entrar a la evolución, voy a mencionar estas definiciones que se van a encontrar a lo largo de toda la investigación, y son, primero, como mecanismos de acceso y producción informal del espacio, tenemos piratas e invasiones. Piratas como el loteo del suelo a partir de un urbanizador sin tener en cuenta los permisos de las autoridades competentes. Las invasiones es la ocupación del suelo que hacen los ciudadanos sin permiso y sin haber negociado la ocupación con el propietario. Las denominaciones que vamos a dar al suelo son formal, cuando proviene de una urbanización formal a través de proyectos urbanísticos, y reconocidos y legalizados, que son las maneras en que se regulariza este suelo informal. Esta es la aplicación del marco analítico. La primera parte, que recuerdo que se hace en el pasado hasta el año 2015, partimos de la figura del año 1960, porque es el primer año en el que se conoce, se puede evidenciar mejor la existencia de un suelo informal. Acá vemos a lo largo del año cómo va creciendo tanto la mancha urbana general, donde el gris es el suelo formal y el resto de colores son el suelo informal. Entonces va apareciendo invasiones, piratas, un suelo legalizado, un suelo reconocido. Para el año 94 esta es la imagen, y vemos que
tanto los procesos de ocupación informal del suelo como los procesos de regularización han seguido una tendencia desordenada, por decirlo así, no ha sido hacia una parte en particular de la ciudad, sino se ha ido expandiendo por toda la zona. Y para el año 2015, esta es la figura general, donde el informal se reconoce como el naranja. Bueno, el papel de los diferentes actores en esta producción del espacio. Tenemos que del total del espacio de Villavicencio, un 45% se generó de manera informal y el papel de los actores primó la ciudadanía, que se encontraba, una parte de la población que se encontraba desprotegida de estos servicios y que encontró en el mercado, que en este caso es un mercado informal, la solución, por decirlo así, de esta demanda. Y el papel en la regularización prima la participación de la administración, que ha ido posterior a los procesos de producción informal, regularizando este suelo, que recordemos que el suelo era un 45% y acá apenas se ha logrado regularizar un 18%. Para poder entender mejor cómo ha sido el papel de estos actores en la producción y en la regularización, es que vamos a entrar a los dos casos para entender las implicaciones. Bien, nosotros elegimos dos barrios que están, si bien están en la periferia, pero están dentro del área urbana. Uno es el caso de La Reliquia y el otro caso es de Playa Rica. Estudiamos estos dos casos en esos 6 ámbitos, que es el acceso al suelo, acceso a la vivienda, los servicios, la infraestructura, la regularización y los beneficios que podrían o no podrían haber tenido. Y a la vez, en la otra columna, se van a ir prendiendo las participaciones que han tenido tanto los ciudadanos, la administración, como el mercado en estos distintos ítems. El primero, el acceso al suelo. En el barrio de La Reliquia se conforma por una invasión, mientras que Playa Rica es un suelo de conformación pirata. ¿Esto qué ha implicado? Que ninguno de los dos casos ha tenido asegurado el acceso a los servicios, sino más bien a la tierra. En el acceso a la vivienda, ambos casos son autoconstrucción y lo que ha llevado a un déficit cualitativo de las viviendas, como pueden ver en la fotografía, lo que ha generado desigualdad y exclusión social. En el tema de los servicios, ambos casos autogestionan su propio servicio, pero en el caso de La Reliquia gestionan la ayuda pública. En el caso de la infraestructura, en los dos casos es similar, también es autogestión, y en los procesos de regularización, para el caso de La Reliquia cuentan con un decreto de legalización y para el caso de Playa Rica un acto de reconocimiento. Sin embargo, ninguno de estos procesos llevados a cabo por la administración ha asegurado la infraestructura de servicio, de vivienda, sino más bien es un mero acto de agregar esas tierras al suelo urbano. Entonces, en cuanto a los beneficios que podrían haber tenido o no estos barrios en esos dos procesos, son inexistentes porque no cuentan con la dotación de servicios adecuada, no tienen una construcción de obra e infraestructura y son meramente poseedores de unos terrenos que no tienen título de propiedad. Por tanto, claramente se puede ver que la regularización de parte de la administración es un proceso bastante ineficiente, como se pueden ver en estos casos. Bueno, para hacer la aplicación del marco analítico en la etapa del presente, ya no se va a hacer el recuento de la evolución porque estamos en un panorama actual de la existencia de un suelo informal que no ha sido regularizado y, como dije, el papel de los actores va a ser analizado solamente en los procesos de regularización y las implicaciones están planteadas a qué sucedería si o qué sucedería si no tal cosa. Bueno, este es el panorama actual. Tenemos un total de 152 asentamientos informales que constituyen el 23% del suelo, o sea, de los barrios de la ciudad de Villavicencio. Frente a esta presencia informal de barrios no regularizados, el papel de la administración
es crucial y presenta la opción de un programa de normalización que se espera que acoge a la totalidad de los 152 asentamientos que están constituidos. Dentro de este programa de normalización y legalización se enmarca dentro de una normativa colombiana en la cual se plantea una restricción para realizar legalizaciones a los barrios que se encuentran en suelo de protección, en áreas afectadas por obras públicas, en zonas de riesgo no mitigable o en otras áreas de especial manejo. Esto es crucial porque nos permite dividir esos 152 asentamientos en cuáles tienen factibilidad de ser legalizados, de iniciar un proceso y cuáles tienen ciertas restricciones y qué va a pasar con ellos. Entonces, tenemos que un 63% de esos asentamientos se encuentran con ciertas restricciones, ya sea por suelo de protección o zona de riesgo, de deslizamiento de masas o de inundación. Frente a un 38% que no cuenta con ninguna limitación de este tipo, frente a lo cual la administración ha hecho una acción bastante pasiva, porque en el periodo del 2017 al 2018 logró apenas legalizar 8 asentamientos y tiene en proceso otros 2. Estamos hablando que hay 47 asentamientos que no se encuentran en proceso de legalización, sobre los cuales no fue posible establecer las causas a las que se les atribuya que no hayan iniciado el proceso, y asumimos que sea por parte de la ciudadanía por algún desconocimiento o desinterés del proceso, por falta de recursos propios para iniciar el proceso o problemas al interior del asentamiento. Frente al 63% que tiene ciertas condiciones que no le permiten entrar en un proceso de legalización, tenemos que son 95 asentamientos. Frente a eso entra nuevamente el papel de la administración y acá se enmarca la ruta que deberían seguir en el proceso estos 95 asentamientos. ¿El proceso cuál sería? Necesita realizarse estudios técnicos detallados para establecer el grado de amenaza, que eso acarrea un coste bastante alto para la administración, pero que permitiría categorizar entre cuáles tienen amenaza mitigable y cuáles no, y de acuerdo a eso, cuáles requieren obras de mitigación de riesgo, que es otro coste económico, y cuáles necesitarían ser reubicados. En este punto no hay ningún proceso dentro del programa de la administración que cobije a estos asentamientos, es decir, la acción de la administración es nula en este sentido. Hasta ahora se están empezando a realizar los primeros estudios técnicos, pero en el caso de que no hayan recursos económicos para la elaboración de obras de mitigación y de reubicación de asentamientos, estaremos hablando que ningún porcentaje sería legalizado ni ninguno sería reubicado de estos 95 asentamientos, que recordemos es más de la mitad de los asentamientos actuales. Estas serían las implicaciones a futuro. Y como parte de las conclusiones tenemos primero a nivel de la evolución, vemos que ha primado a lo largo de todos los años siempre ha existido un suelo informal que ha estado por encima de las acciones que ha realizado la administración. Entonces, el crecimiento desordenado de la ciudad hizo que se ubicaran en ciertas zonas a lo largo de todo el territorio este suelo informal, y que en conjunto pues con la falta de acción de la administración por el control del mercado y por un acceso, pues facilidades de acceso habitacional a una población vulnerable, permitió que se fomentara el mercado informal en la ciudad. En cuanto a los actores, la participación tanto de ciudadanos, administración y del mercado no ha sido equitativa. Los ciudadanos son los que han liderado los procesos y han gestionado en parte todas las acciones, y la administración ha ido por detrás de estos procesos. También las acciones que hace la administración son medidas paliativas frente a las causas estructurales que tienen en Villavicencio con respecto a la informalidad. Todas estas actuaciones tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación solamente de estos asentamientos a los perímetros urbanos y los programas de mejoramiento de barrio
no satisfacen las necesidades reales de la demanda de las personas y finalmente siguen en viviendo en condiciones de informalidad. Bueno, frente al estado actual, lo que encontramos es que hay dos grupos, unos que pueden ser legalizados, a los que la administración no ha hecho ninguna gestión, y es necesario fortalecer estos procesos porque esto es lo que va a permitir lograr un desarrollo urbano de la ciudad, y hacen falta también acciones frente a los 93 asentamientos que se encuentran en este momento sin ninguna alternativa de un proceso.